Los vamos a dejar con la sesión que se desarrolló en el hemiciclo Raúl Porras, la sesión de elección de coordinador e instalación del grupo de trabajo ad hoc, estudio de la problemática de las migraciones en el marco de la reciente adopción por parte del Perú del Pacto de las Migraciones de la Comisión de Relaciones Exteriores. A esta mesa de trabajo asistió el embajador Enrique Bustamante, director general de Comunidades Peruanas en el exterior. Veamos. Frente al Pacto Mundial sobre una migración regular, ordenada y segura, luego del pedido de la Conferencia de Nueva York. En este predicamento estaba claro que se trataba del pacto de un documento no vinculante, donde se trazaban líneas de acción, de sugerencias a los estados para que puedan adecuar sus legislaciones internas migratorias o regionales o subregionales a los lineamientos del pacto en un futuro cercano. El Perú se adhirió al pacto y esta adhesión al pacto no significa ningún compromiso para el Estado peruano de manera vinculante, es decir, no se tiene que convertir en una norma de derecho interno para su aplicación obligatoria en el Perú, sino son líneas de política, recomendaciones, buenas intenciones que se tienen que tomar en cuenta al momento de legislar. Esta posición del Perú ha sido reconocida internacionalmente, tanto por la participación en el pacto como por el liderazgo del Perú en materia migratoria y como actitud del Perú frente a un flujo migratorio grande como es el flujo de los migrantes venezolanos en la región. El Perú ha mantenido una línea de defensa de los derechos de los migrantes, de defensa de los trabajadores migrantes, de las mujeres migrantes, de los niños migrantes, de lucha contra la trata de personas y la esclavitud laboral, que son consecuencias de esa migración cuando no está bien gobernada, cuando no tiene criterios para incorporarla al desarrollo y hacer que la migración se convierta en un instrumento de apoyo al desarrollo, coadyuve el desarrollo de los países de acogida y obviamente se incorpore y se mimetice en cada una de nuestras sociedades. Ahora el Perú tiene desde el año 2017, que no tiene nada que ver con el caso venezolano, simplemente fue una coincidencia, que viene desde el proceso de Lima, desde el año 1999, el año 2017 se aprueba el Decreto Supremo 015-2017, que aprueba una política nacional de cumplimiento obligatorio. Como sabemos, debajo del paraguas de una política de Estado, el siguiente escalón es una política nacional y luego de ella vienen las políticas institucionales o sectoriales. El Perú aprobó una política nacional migratoria que es el fruto de más de 10 o 12 años de trabajo para poder conceptualizarla y volverla un instrumento útil para el desarrollo y para la gobernanza. Somos el único país en América Latina que tiene una política nacional migratoria de esas características con los criterios más modernos de gobernanza migratoria y somos un ejemplo para otros países del mundo. Esta política nacional tiene como brazo operativo una mesa intersectorial de gestión migratoria donde están, de la cual forman parte todo el Poder Ejecutivo, un representante del Poder Legislativo, un representante del Poder Judicial, un representante de la Defensoría del Pueblo. Y cuando la mesa es ampliada, tiene representantes de las universidades, de la sociedad civil organizada y de las agencias de Naciones Unidas en el Perú. Y obviamente de cualquier otra persona o profesional vinculado a la migración que pueda aportar a la mesa. Y la política tiene 4 ejes. El primer eje sobre el cual trabaja son los peruanos que quieren migrar. El segundo eje son los peruanos que están en el exterior. El tercer eje son los peruanos que quieren volver y el cuarto eje son los extranjeros en el Perú. En los 3 primeros ejes se ha trabajado tradicionalmente y este Congreso Nacional ha sido muy receptivo
y ha reaccionado con mucha rapidez y con mucha eficiencia para atender a los peruanos en el exterior. Prueba de ello es la ley del retorno, que atiende el eje 3. Prueba de ello también es la modificación de la Constitución para ampliar el jus sanguinis sin fecha límite de 18 años, que se aprobó el año pasado. Y así podría enumerar otras normas, otras leyes que el Congreso ha procesado para asistir a los 3 primeros ejes, es decir, el peruano que quiere emigrar, el peruano que está afuera y el que quiere volver. Y ahora, por la situación en que vivimos o que viven los venezolanos, se ha generado un éxodo que bordea en este momento los 3,5 millones de venezolanos en la zona, en la subregión, siendo los 3 países más afectados, Colombia, Ecuador y Perú, por el impacto. Entonces, este cuarto eje es el que estamos poniéndole énfasis para trabajar. Este cuarto eje requiere el apoyo y la coordinación con todos los sectores, para que sus políticas sectoriales se articulen con la política nacional migratoria que conduce el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es allí que cada sector, por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene que alinear sus políticas sectoriales con la política nacional migratoria, y en el Ministerio del Interior hay 2 instituciones particularmente sensibles, que es la Policía Nacional de Migraciones, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud. Además, solo como ejemplo, tienen que alinear sus políticas sectoriales a la política nacional migratoria, y las políticas regionales y locales, por el hecho de ser ministerios de competencia compartida, también tienen que alinearse a la política nacional migratoria. Es decir, la telaraña no es tan simple para efectos de las políticas que cada entidad tiene que hacer como política sectorial o como política institucional. En los ministerios de competencia exclusiva, que son 5, como Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Interior, es mucho más fácil. En cambio, los ministerios en los cuales hay competencias compartidas, como el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo o Educación, que se han trasladado responsabilidades a los gobernadores regionales y además presupuestos, tienen que alinear sus políticas regionales a la política nacional del sector, y esa a su vez a la política nacional migratoria. Así que en ese predicamento estamos a través de la mesa multisectorial. ¿Y qué es lo que se está proyectando? Se le ha pedido en la mesa a todos los sectores que puedan identificar cuál es el impacto de la migración venezolana en su sector, que identifiquen las formas de solucionar ese impacto y que cuantifiquen lo que significa el impacto, para poder hacer nosotros una matriz de brecha de impacto migratorio que podamos socializar en el mundo, porque se tiene que financiar ese impacto de 2 maneras, o con el Tesoro Público o con la cooperación internacional, o con ambas. Y allí es importante que nosotros podamos tener el resultado de esta evaluación, de esta brecha que se quiere identificar, debidamente detallada con proyectos y programas de respuesta a la migración venezolana. Si no tenemos eso, es muy difícil canalizar la cooperación internacional. Allí, en la cooperación internacional, la primera pregunta es: ¿en qué te ayudo? Dame el proyecto, dame el programa, y nosotros tenemos que estar en capacidad de poder dar esas respuestas. Nosotros como mesa ya vamos en un proceso de franco aterrizaje en precisar en algún momento la brecha a nivel país de lo que tendríamos que buscar como financiamiento para atenderla. Ahora, al costado de este manejo desde el Estado en materia de impacto de la migración, tenemos que ver cómo es que estamos procesando el tránsito o la permanencia de los extranjeros en el Perú. Venezuela se retiró de la Comunidad Andina. En consecuencia, sus ciudadanos
dejaron de ser comunitarios y dejaron de tener los derechos de un ciudadano comunitario. ¿Qué significa eso en materia migratoria? Que tienen que utilizar pasaporte y visa para entrar al Perú en calidad de turistas. Venezuela fue suspendida en Mercosur y en consecuencia sus ciudadanos perdieron la condición de los beneficios comunitarios de Mercosur. Significa tienen que usar pasaporte y visa para entrar a los territorios comunitarios. Pero ¿qué ocurrió? Al momento que se le suspende a Venezuela, los propios estados, los propios estados se pidieron a sí mismos que las medidas que adopten afecten lo menos posible a las personas. No obstante Venezuela estar suspendida, el pedido era que lo que se tenga que hacer afecte lo menos posible a los venezolanos. Por ese motivo, todos los países empezamos a permitir que los venezolanos transiten con cédula de identidad y sin visa por un periodo determinado en la medida en que se suponía que podían ir solucionándose los problemas. El Perú en agosto del año pasado decidió que esta medida debía suspenderse y que deberían ingresar con pasaporte al territorio nacional. Y así se ha ido cumpliendo hasta la fecha. ¿Quiénes pueden ingresar con cédula? Aquellas personas que están en situación de alta vulnerabilidad. Mujeres embarazadas, ancianos, niños que están en situación difícil por el tránsito de los llamados caminantes. Y este proceso de ingreso tuvo 3 etapas a través del permiso temporal de permanencia, que se fue dando en 2 hasta 3 oportunidades, la aplicación de la Convención de Ginebra del año 51 para solicitantes de refugio. Y esa es la fotografía al día de hoy. Nuestro comportamiento frente a la migración venezolana está ceñida a la política nacional migratoria. ¿Y por qué? Porque necesariamente tenemos que tener un mecanismo de articulación en el aparato del Estado, particularmente en el Poder Ejecutivo, para poder hacer una buena labor de gobernanza de este flujo migratorio. No es fácil, es una experiencia única en América Latina y quizá una experiencia única en el mundo en la medida de este flujo de 3,5 millones en un periodo de 24 meses. Puede ser que veamos migraciones de la misma dimensión, pero en periodos muy largos, 20, 30 años. Pero en 24 meses es una experiencia única y tiene que tener respuestas no de laboratorio, sino respuestas frente a la realidad, con la mejor buena voluntad y con ingenio y con disposición de encontrarle soluciones. Tenemos que hacer ajustes hacia adentro, eso definitivamente. Tenemos que encontrar fórmulas que nos permitan incorporar a estos migrantes y que se sumen al desarrollo, incorporar a estos migrantes de manera tal que regularicen su vida hasta que cambien las condiciones que generaron este éxodo y las personas puedan volver. También estamos previendo que ese regreso no es inmediato, es decir, si las condiciones cambian el día de hoy, no significa que los 700.000 venezolanos o los 3,5 millones que salieron de Venezuela van a regresar al día siguiente. Eso va a tener un proceso que también se tiene que prever y se tiene que organizar. Todo esto que les estoy comentando, señores congresistas, es parte de lo que hace la mesa. Y la mesa trata de ordenar los requerimientos de cada sector, evitar que se pueda hacer una sobreposición de funciones entre los sectores respecto del mismo tema y finalmente poder canalizar la poca o mucha cooperación internacional que recibamos de manera tal que sea eficiente y no dispersa como ha estado ocurriendo hasta ahora.
solamente a título informativo de esto que nosotros estamos haciendo, de este ordenamiento que estamos haciendo y que está caminando, también ocurrió en el sistema de Naciones Unidas. Las N agencias de Naciones Unidas también empezaron a actuar en forma independiente, cada una con sus responsabilidades frente a la crisis. Esta crisis, que son una crisis política en Venezuela que tendrán que resolverla los venezolanos, una crisis migratoria que es la que vivimos los países de acogida y de tránsito, que la tendremos que resolver con nuestras propias legislaciones o concertando legislaciones, y una crisis humanitaria que es la que vive el ciudadano venezolano dentro y fuera de su país, en su país, en tránsito o en el país de acogida. Cada una de ellas tiene que tener una respuesta, no puede ser una respuesta para los tres. Einstein decía que una misma fórmula no puede dar tres resultados distintos, y aquí tiene que manejarse de la misma manera. Entonces, este proceso que estamos llevando adelante de articular lo dio también el secretario general de Naciones Unidas, donde lo primero que dispuso fue que el programa, el PNUD, fuera el interlocutor y el armonizador de todas las agencias de Naciones Unidas para el caso Venezuela, y finalmente decidió que el señor Eduardo Stein se encargara a título personal, como representante del secretario general, de articular la respuesta a la migración venezolana en la región, y apoyándose en dos agencias, la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. O sea, el señor Stein, a través de estas dos agencias, coordina todas las agencias de Naciones Unidas. Esa es la idea. La idea es que tengamos un interlocutor válido en ambas partes. Por el lado de Naciones Unidas es el señor Stein, y por el lado del Perú es la mesa multisectorial, para poder encontrar mecanismos que identifiquen el problema, se encuentren los recursos para apoyar, y después ya cada agencia cumplirá su rol con cada sector. Ese es un poco el esquema de trabajo que se ha trazado en la Cancillería. No podríamos extender mucho más, pero sé que el tiempo es corto, pero esa es una fotografía del esquema en el cual se trabaja, y bueno, quedo a disposición, congresista Mulder, para cualquier pregunta. Gracias. Muy bien, muchas gracias, embajador. Se ofrece la palabra a los congresistas. Congresista de Belaunde. Gracias, señor coordinador. Agradeciendo y saludando la presencia del director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, señor embajador. Creo que es muy importante ver cómo comunicamos esto a la ciudadanía. El problema no es tan sencillo como pedir visa para ingresar al país o ponernos más estrictos en la frontera, porque esta no es una migración como la migración venezolana me refiero, como la migración que puede haber tenido peruanos al exterior buscando mejores oportunidades. Esta es una migración frente a una crisis humanitaria. Esto es más parecido a las migraciones de los yajidís frente al genocidio del Estado Islámico, o la migración producida por la guerra en Siria, o las migraciones que se producen a Estados Unidos por la seria crisis de seguridad ciudadana en algunos países de Centroamérica. No es una migración voluntaria, digamos, es una migración donde básicamente la situación de crisis te expulsa y estás dispuesto a caminar kilómetros y kilómetros y atravesar la frontera. Entonces, el poner requisitos como una visa o un pasaporte, que hoy día es imposible de conseguir en Venezuela, no va a hacer que menos hermanos y hermanas venezolanas entren al país. Lo que va a hacer es precarizar su ingreso y ponerlos en una situación de vulnerabilidad mayor a la que se encuentran, pudiendo ser víctimas de trata de personas, explotación laboral y otro tipo de abusos de derechos humanos. Entonces es muy importante este abordaje inteligente al problema, que pasa, como usted también ha señalado, por una mirada intersectorial, intergubernamental. Este no es un problema que vamos a poder solucionar solo nosotros, y no es un problema que va a poder solucionar solo Relaciones Exteriores o el sector interior. Entonces creo que
aquí sería importante, y creo que este espacio es un espacio adecuado para ello, ver cómo logramos transmitir esta mirada a la ciudadanía. Ya hay determinados brotes de una actitud xenofóbica aprovechada de mala manera por malos políticos, que creo que es muy peligroso, ¿no? Es agregar un elemento bastante violento a un problema que ya es un problema de derechos humanos bastante serio en la región. La xenofobia tiene diferentes componentes que vienen de a mano, ¿no? Es una xenofobia acompañada de intolerancia religiosa, que no es el caso, porque hay una homogeneidad en el credo. La xenofobia puede ser por temas raciales, que tampoco es el caso, por temas lingüísticos. En el componente en el que nos encontramos una xenofobia vinculada al tema de acceso al empleo, y creo que ahí una de los temas que tenemos que abordar es cómo lograr que los profesionales que vengan al Perú puedan insertarse en el mercado formal, porque donde se están poniendo problemas, como bien lo señaló la vicepresidenta y congresista Mercedes Granados cuando vino el canciller, es en el mercado informal, ¿no? Y estos malos empresarios que aprovechan la situación precaria para contratar a hermanos venezolanos en peores situaciones laborales que contratarían a peruanos. Entonces, es importante que incluso en el discurso que nosotros manejemos como autoridades, y este es un reto que tenemos tanto políticos como funcionarios públicos, mostremos la complejidad, pero también cumplamos esta labor de pedagogía política hacia el resto de la ciudadanía. Muchas gracias por su participación. Hay una serie de información que ya luego pediremos de manera más detallada a través del coordinador de la mesa. Muchas gracias, congresista Richard Arce. Gracias, presidente. Saludando por intermedio suyo al embajador. En realidad es muy importante que el Perú haya suscrito ese pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. Es muy importante, más aún en esta circunstancia en la que estamos viviendo. Entiendo que es un marco de cooperación que no tiene carácter vinculante, o sea, finalmente es el Estado peruano en su soberanía el que toma decisiones, pero frente a un problema real que estamos afrontando de migración, tal vez usted nos podría dar alguna información, porque desde un análisis objetivo es una responsabilidad que estamos asumiendo, la carga de una migración de nuestros hermanos venezolanos y hermanas venezolanas en una circunstancia difícil que afronta su país, pero mi preocupación va orientado a que debería ser una corresponsabilidad, no solamente cargarnos toda la responsabilidad como país. El hecho de que lamentablemente siempre en esta ola migratoria se hayan filtrado algunas personas que tienen antecedentes y que estén delinquiendo en el país hace que se genere justamente lo que mencionaba, que podría ser uno de los argumentos inclusive que abonan a la xenofobia y que generalmente descalifican. Y ahí viene mi preocupación, ¿no? ¿Qué niveles de coordinación están teniendo con Venezuela para siquiera filtrar información sobre algunos antecedentes de estas personas que estuvieron entrando o entraron al país? ¿Y qué podríamos hacer al respecto si es que no hay ningún nivel de coordinación? Porque entiendo bien que es una corresponsabilidad. El hecho de tener 750.000 venezolanos en nuestro país definitivamente para el Estado peruano requiere una inversión para proveer siquiera mínimamente de servicios básicos como salud y educación, y evidentemente causa inclusive una afectación directa en un sector laboral muy importante en nuestro país, que es el sector informal, y entiendo bien que es ahí donde se han insertado laboralmente. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Yo quería agregar finalmente una apostilla bastante breve para si al final de su intervención el embajador Bustamante puede hacer un comentario que es específico de los peruanos del exterior, y preguntar qué tipo de impacto se ha registrado en función de las nuevas políticas migratorias que hay en los Estados Unidos y el señor Trump. Si esto ha afectado a las comunidades que están allá y que entiendo todavía tienen muchas personas que no están en una situación regular dentro de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, dentro de este mismo criterio, al haber leído en prensa que en Chile y en Argentina ha aumentado otra vez el flujo de peruanos que se están instalando allá,
qué tipo de política ellos están aplicando a los peruanos que están nuevamente, digamos, teniendo una dinamización de presencia en Chile y en Argentina, y si esto también entra dentro de este pacto mundial de Marrakech. Muchas gracias, presidente. Bueno, creo que su preocupación, señor presidente, es muy válida, y voy a empezar por el tema de los peruanos en el exterior, porque efectivamente los flujos migratorios son incontenibles, o sea, no hay forma de pararlos. Estamos recibiendo venezolanos, pero estamos exportando peruanos. Están atados, o sea, el migrar es un derecho humano, el hombre migra desde que existe sobre la tierra. Eso no se va a poder parar ni detener. Lo que hay que hacer es dar las condiciones para que eso se realice de la manera más respetuosa respecto de los migrantes y garantizándoles que no van a ser víctimas de ningún tipo de agresión en ese proceso de tránsito finalmente en el estado de acogida. En el caso de los Estados Unidos, afortunadamente no tenemos información de un impacto significativo más allá de algunos casos difíciles de expulsión, pero ligados a problemas de carácter delincuencial, de que no hemos podido registrar casos masivos, no son casos individuales, particulares, aislados de salidas de peruanos de los Estados Unidos. En el caso de Argentina y Chile sí se ha encontrado un crecimiento de migrantes peruanos hacia ambos países. En Argentina hay un proceso de regularización, estamos coadyuvando para que esto se pueda llevar de la mejor manera y coordinando con las autoridades argentinas, porque ellos han modificado la legislación respecto a los antecedentes penales, porque de acuerdo a su normativa, una persona de 16 años puede registrar antecedentes penales, nosotros no, y estamos en ese predicamento de poder armonizarnos y explicarles qué es lo que ocurre en el Perú. Y Chile, bueno, ha entrado a un proceso de cambio de normas migratorias, todavía no se han definido, pero pensamos que a la comunidad peruana no le va a afectar mayormente porque cumple con los requisitos tradicionales de los ajustes migratorios en Chile. Respecto de del tema de Venezuela y de la migración en general, coincidimos plenamente con el congresista de la UNDE, estamos de acuerdo, es así, no se puede. Esto no es un tema de autoridades migratorias, de control de aeropuertos, puertos y zonas fronterizas. No es el problema antes del año 99, antes que podamos nosotros volcar el tema de la migración a un tema político y de diálogo entre los estados. O sea, no se trata de entradas, salidas, sellos, visas. Por eso es que se creó la Política Nacional Migratoria, por eso es que la Cancillería la conduce, y dentro de todos los actores que hay en la mesa, uno de los actores es el control migratorio. Es mucho más que un simple control migratorio. Y en eso coincidimos plenamente. Esa además es la línea del Perú de siempre, en la conferencia sudamericana, en la Comunidad Andina, en el Mercosur, en Naciones Unidas, en el Pacto. Así que por ese lado pueden tener la tranquilidad que sí lo tenemos en el radar y que obviamente son las líneas que nos orientan para tomar decisiones de carácter administrativo. En segundo lugar, con el congresista Cáceres, sí, este es un tema regional. El Perú lo ha planteado en Quito 1, Quito 2 y Quito 3, que ha sido la semana pasada. O sea, el proceso de Quito, que es algo similar al proceso de Lima en los años de 1999, es exclusivamente para Venezuela. Nos reunimos los países de la región y de otras zonas del mundo interesados en el tema, donde se ha planteado la corresponsabilidad. En la declaración de Quito 3 ya se incluyó el tema de la corresponsabilidad y la necesidad que los estados cooperantes nos brinden cooperación técnica y financiera no reembolsable. Eso está en el punto 10 de la declaración de Quito 3. En ese mismo
Entendido. Ese numeral fue propuesta del Perú. El aporte del Perú a esa declaración fue el numeral 10, que contiene casualmente lo que usted ha explicado, la corresponsabilidad de los estados, tanto de origen, que es muy difícil, ¿no?, coordinar con ellos, como los de tránsito, como Colombia, Ecuador, y los de acogida, como Perú u otros. Entonces estamos en esa misma línea. Somos coincidentes en la preocupación del Congreso y a través de ustedes, y eso está volcado. Por eso es que para nosotros fortalecer la mesa multisectorial con estos ingredientes adicionales que provienen de los acuerdos no vinculantes, como es el proceso de Quito, ayudan a tomar una mejor decisión, a sensibilizar a los estados cooperantes, a la banca de fomento internacional, y obviamente hacia adentro para evitar brotes de xenofobia ajenos a las líneas tradicionales del Perú de ser un país de acogida.